Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Vamos a continuar nuestro estudio sobre el Evangelio según San Marcos. Pero vamos a dar un salto. Hemos venido estudiando continuamente los pasajes de Marcos, y esa es la intención, pero hoy quiero que nos saltemos desde el capítulo 4, en donde vamos hasta el capítulo 8, para ir exactamente a la mitad. El pasaje que vamos a estudiar hoy es exactamente la mitad del Evangelio de Marcos, es decir, el Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos. Nosotros vamos a estudiar hoy los versículos 27 al 30, que es el capítulo 8, que es exactamente a la mitad. A partir de ahí, a partir de esta confesión de Pedro, se inicia ya la parte final que registra Marcos del ministerio del Señor Jesús. Quiero que hoy que vamos a comulgar, que vamos a tener el sacramento de la comunión, a través del cual recordamos a nuestro Salvador, confrontarnos con una pregunta con la cual nuestro Señor confrontó a sus discípulos. De eso vamos a hablar el día de hoy. Tenemos que decir primero que para nosotros no son raras las preguntas. De hecho, nuestra vida está llena de preguntas, unas que nos hacen, otras que hacemos, unas que son muy triviales. Por ejemplo, ¿qué hora es? ¿O qué me voy a poner hoy? ¿O dónde compraste tu camisa? ¿Cómo va México? No quiero saber nada de eso. Son triviales. Hay otras preguntas, sin embargo, que son de la mayor trascendencia. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué te dijo el doctor después de que uno está esperando un diagnóstico? ¿Pasaste el examen de admisión? ¿Te aceptaron en el trabajo? Entonces son preguntas de mucha trascendencia. Entonces nos pasamos la vida en medio de estas, en este recibir, hacer, contestar y esperar respuestas de estas preguntas. En el pasaje de hoy, Marcos 8, del 27 al 30, el Señor Jesús hace dos preguntas que son del último tipo, es decir, las preguntas que hace el Señor Jesús en este pasaje son de la mayor trascendencia. La primera que hace tiene que ver con lo que otra gente piensa de Él, otra gente distinta a sus discípulos. Y la segunda tiene que ver precisamente con lo que sus discípulos piensan de Él. Cuando nosotros somos confrontados con la pregunta ¿quién es Jesús?, la respuesta que demos a esa pregunta va a revelar la condición de nuestro corazón. Y mucho más importante, la respuesta que demos a la pregunta ¿quién es Jesús para mí?, va a demostrar si es que soy salvo o no. Así que es de vital importancia, hermanos, que con mucho cuidado consideremos nuestra respuesta a esta pregunta.
Vamos a analizar pues con la ayuda de Dios esta conversación entre el Señor Jesús y sus discípulos y vamos a considerar el mensaje que para nosotros tienen estas dos preguntas. Vamos a orar antes de continuar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra para aprender de ella. Permite, Señor, que a cada uno de nosotros ser confrontados a la pregunta de quién es Jesús, podamos responder correctamente con toda la bendición que iba a cargar. En su nombre precioso oramos. Amén. En primer lugar, Jesús hace una pregunta de prueba, pudiéramos decir. Vaya al versículo 27 y 28 de Marcos 8. Dice ahí la Escritura: saliendo Jesús y sus discípulos por todas las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. La pregunta que el Señor hace: ¿quién dicen los hombres que soy yo? El Señor Jesús no la hace como un intento de conseguir alabanzas humanas. Jesús aquí no está tratando de medir tampoco su nivel de popularidad. ¿Qué tan popular soy? ¿Qué tanto me conoce la gente? ¿Qué piensan de mí todos los que me siguen? Esa no es la intención del Señor Jesús al hacer esta pregunta, porque en realidad esta pregunta es el preámbulo, es la introducción a la pregunta que de veras importa y que va a hacer a continuación. Entonces lo que quiere Él al hacer primero esta pregunta, bueno, ¿qué dice la gente de mí? Es que sus discípulos se preparen, llamarles la atención a ese concepto. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y esa pregunta aplicada a nosotros también debe tener ese mismo resultado, llevarnos en primera instancia a reflexionar sobre ella. Entonces los discípulos contestan esta pregunta conforme a lo que han escuchado. El Señor les pregunta: ¿quién soy? Bueno, dicen los discípulos, unos piensan que eres Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista? Por los milagros que hacía, por su predicación, o más bien por la predicación. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento y el perdón de pecados. Jesucristo, cuando empezó su ministerio, el fundamento o la esencia de su mensaje era eso: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces en ese conocimiento, pues la gente decía: pues es Juan el Bautista. Para ese entonces Juan el Bautista ya había muerto. Pero también dicen es Juan el Bautista porque hay una declaración que el mismo rey Herodes había hecho sobre Jesucristo. Miren, vamos a Marcos 6:14, ahí enseguida, más bien un poquito antes. Marcos 6:14 dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Siendo una declaración del mismo rey, seguramente mucha parte del pueblo lo había escuchado y sabían lo que Herodes pensaba de Jesús. Por eso los discípulos dicen: bueno, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, unos incluyendo al rey Herodes, otros Elías, y aquí sí, por los milagros que hacía. Elías se caracterizó por ser un profeta que demostró su genuinidad, no sé si está bien dicho, o ser genuino, representante de Dios a través de los milagros que realizó. Pues como el Señor Jesús hacía, si algo hacía el Señor Jesús eran milagros, por eso la gente decía: bueno, pues tiene el espíritu de Elías. Alguien más decía: pues es algún profeta. Porque entonces, como ahora, para la mayoría de la gente, Jesús es solo un profeta más. Fíjense, incluso en su entrada triunfal a Jerusalén, no todos lo recibieron como el enviado de Dios, como el que venía en el nombre de Dios. Para unos simplemente era un profeta. Vamos a la Escritura.
Mateo 21:11. Ahí en Mateo 21, que registra la entrada triunfal, dice, y la gente decía que había gente que ni siquiera sabía quién era Jesús, oyó el alboroto, oyó a la gente y se preguntaba, bueno, ¿quién es? Y hubo quien dijo, pues es un profeta de Nazaret. Entonces, esa identidad, o para mucha gente, el Señor Jesús era simplemente un profeta más. En la Biblia hay otras voces con opiniones despreciativas y antagónicas hacia Jesús. Tenemos, por ejemplo, la opinión de los fariseos, que registra Juan 10:20. Busque, por favor, Juan 10:20 en su Biblia. Muchos de ellos decían, dice la Escritura, demonio tiene y está fuera de sí. Para muchos Jesús era un endemoniado. Para los escribas, ahí en Marcos 3, que ya estudiamos, era mucho peor. Ellos decían, este hace milagros en nombre de Beelzebú. Y recuerden qué origen era el de esa palabra, una palabra despreciativa en grado superlativo que los judíos usaban para referirse a un dios pagano, que después degeneró en la palabra Beelzebú. Entonces, para mucha gente Jesús no era más que un enviado de Beelzebú. En el Sanedrín, vamos a Mateo 26. Del 65 al 68. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Para el Sanedrín, el Señor Jesús no era más que un blasfemo, que se había hecho a él mismo igual a Dios. Su propia familia tenía una opinión no buena del Señor Jesús. ¿Qué pensaba su familia de él? Estaba fuera de sí. Ya también estudiamos esa parte del Evangelio. A pesar de estar viviendo muy cerca de donde estaba ministrando en ese tiempo, el Señor Jesús en ese tiempo las comunicaciones no estaban tan avanzadas como hoy, y lo único que se oían eran rumores. Y los rumores llegaban a la familia del Señor Jesús, que llevaba multitudes y que se rodeaba de gente, y que muchas veces estaba a punto de ser aplastado por la multitud, y dijeron, vamos por él. ¿Por qué? Porque está fuera de sí. Y sus mismos familiares tenían una opinión buena. Pero como es fácil de observar, entonces como ahora, hay muchas voces, hermanos, que se levantan en contra de Jesús, que lo menosprecian. Ahora, no todos tenían esa opinión del Señor Jesús. No todas las opiniones eran contrarias al Señor Jesús. Vamos a Lucas 2, del 9 al 14. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Este es el mensaje de los ángeles a los pastores, el día que el Señor Jesús nació.